Bienvenidos a los hermanos que se sumaron ahora, en este último ratito. Vamos a dar comienzo a la última clase de la Escuela Bíblica de este año 2022. Y les felicitamos en nombre del pastor Leo y del presbiterio por este esfuerzo de todo este tiempo, todos estos meses, al estar en los distintos ramos, en los distintos programas de estudio que hemos tenido este año. Vamos a compartir entonces el material para hoy. Masculinidad y feminidad bíblica en el mundo. Aquí podemos ver una imagen que nos, de alguna manera, nos sirve para representar de lo que hemos estado hablando un poco en cuanto a la masculinidad y feminidad bíblica, donde hombres y mujeres son distintos, son iguales en cuanto a dignidad y otras cosas que hemos recordado y que hoy también las recordaremos, pero que son distintos. Tenemos, ¿cierto?, una mente, un cerebro que funciona en nosotros, pero que trabaja distinto, que nos hace diferentes el uno del otro y complementarios. En un mundo que todo es ambivalente, donde todo se ha trastocado, donde todo es difuso, donde aquí vemos en colores grises que ya no hay diferencias, o en un mundo donde quiere quitar las diferencias, donde la igualdad se ha malentendido, donde todo es, como dije, difuso, todo se mezcla, todo está diluido, donde se mezclan y se juntan todas las cosas que maravillosamente nos hacen distintos, diferentes hombres de mujeres. Génesis capítulo 1, versos 27, 28 y el 31 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad de la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y el verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Como recordarán, hemos ido a Génesis en las Escrituras muchas veces. ¿Por qué? Porque en el Génesis, en los capítulos 1, 2 y 3, nos enseña sobre el diseño de Dios para la creación. En la creación, el diseño de Dios, de cómo funciona el mundo, el universo, el diseño de Dios, de cómo Dios creó al hombre y a la mujer, el diseño de Dios en cuanto a roles que a cada uno se le han asignado. Y el verso 31 me encanta cuando dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Para que Dios diga que era bueno en gran manera es porque es algo perfecto en su diseño, en su ejecución. Algunas verdades bíblicas. Hemos destacado que los hombres y mujeres son iguales en dignidad,
valor e importancia ante Dios. Las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres es una parte importante del diseño de Dios. Dios diseñó de manera perfecta a la humanidad, varón y hembra, decidiendo manifestar a través de ellos su imagen. Y esto es interesante cuando hablamos de la imagen de Dios. Todo hombre y toda mujer que nace sobre la tierra vienen bajo este sello, podríamos decirlo así, la imagen de Dios en todos. Alguna vez alguien me preguntó, hace mucho tiempo atrás, si aquellos que no son creyentes, que aún no se han convertido al Señor, que no han pedido perdón por sus pecados, ¿está la imagen de Dios en ellos? Sin duda, sin duda. Todo ser humano nace con esta marca de Dios. Todos somos y fuimos creados a su imagen. La diferencia es que esta imagen de Dios en el hombre, o lo digo de esta manera, el hombre fue creado para ser el vehículo que lleve por todo el mundo la imagen de Dios y lo represente y lo manifieste. Pero por causa del pecado, el hombre y la mujer dejaron de ser ese perfecto vehículo que lleva la imagen de Dios. Dejamos de ser ese vehículo que llevaba y manifestaba con claridad la imagen de Dios. El pecado todo lo distorsionó, lo arruinó. Por eso es que es necesario volver a Dios por medio de Jesucristo. Pero la imagen en cada uno de nosotros como creación, como criaturas de Dios, está ahí. Debe ser restaurada y esa restauración es por medio de Jesucristo. Los hombres poseen el mandato de manifestar el cuidado paternal, el amor sacrificial y protector de Dios. Estamos, ¿cierto?, recordando verdades bíblicas. Las mujeres manifiestan otros aspectos de cómo es Dios. Ayudar, así como Dios ayuda a su pueblo. Alentar para dar vida espiritual, así como Dios es el perfecto dador de vida. Nutrir y apoyar, así como Dios lo hace con sus hijos. Cuando hablamos de masculinidad y feminidad bíblica, no lo hacemos desde los estereotipos culturales, sino desde el diseño establecido en las Escrituras. El diseño de Dios es transversal a toda la humanidad, es transversal a todas las culturas, es transversal en todo tiempo, desde el principio, desde la creación hasta nuestros días. El diseño establecido en las Escrituras es lo que debe gobernar. Por eso es que la masculinidad y la feminidad bíblica no está sujeta a estereotipos culturales que van cambiando y transformándose. Hablemos un poquitito de confusión de género. Este es un tema que está que está en la palestra, que es muy actual, que está en lo cotidiano, y es un tema como para tratarlo de manera particular y con el debido tiempo. En una hora y un poquito más, es difícil tratarlo profundamente. Así que no pretendo profundizar, sino enunciar algunas cosas para tratar esta situación. Se ha instalado en la sociedad y cultura actual una teoría o ideología de género que deconstruye los principios, normas, definiciones naturales, biológicas, psicológicas, anatómicas y de roles
que distinguen al hombre y a la mujer, la masculinidad y feminidad, trayendo como consecuencia confusión de género. Algunos le llaman la teoría de género o ideología de género. La teoría me parece que es de manera más amplia al tratarlo, ya que se presentan conceptos teóricos para hablar de este tema, de esta situación. Y desde la perspectiva ideológica se usa más bien en términos políticos. Recomiendo que puedan buscar en YouTube, en los videos del Templo Mata, hay un trabajo ahí que hizo la hermana Claudia Naranjo. Hay un video donde ella trata de manera muy interesante la teoría de género. Así que les invito a que lo puedan ver, y entonces eso me ayuda a yo no tener que profundizar, ya que ahí en ese trabajo que ella realizó está muy bien explicado y entendible lo que a la teoría de género se refiere. Pero quiero destacar de este primer párrafo un par de palabras. Una característica de la teoría o ideología de género es que en los tiempos que vivimos, en la sociedad y en la cultura en que estamos viviendo, hay hay una intencionalidad de deconstrucción de todos los principios, normas que se han creído por toda la vida, de construir aquellas cosas que son establecidas, que vivimos en una sociedad donde se quieren desarmar, se quieren derribar estas construcciones, estas creencias, y como dice acá, principios, normas, verdades. Vivimos una sociedad que quiere derribar todo esto para levantar nuevas formas de creencia, nuevas formas filosóficas de ver la vida, y entre esos también está esta teoría de género, que deconstruye todos los principios y definiciones. Cuando decimos definiciones, porque de alguna manera vivimos en un tiempo donde se exacerban las indefiniciones. Como decía hace un momento al principio, todo es licuado, todo es laxo, todo es confuso. Entonces, todo aquello que pueda parecer o acercarse a cosas establecidas, como, valga la redundancia, principios, verdades, definiciones, son deconstruidas. Y en cuanto a la teoría de género, se deconstruyen las definiciones naturales, sean biológicas, psicológicas y anatómicas. Y, por ende, los roles que distinguen. Estamos viviendo una época donde se evitan las distinciones, las diferencias, que ya hemos visto en este tiempo con claridad en las escrituras, en la Biblia, que sí están, que sí existen, que así Dios lo estableció. Las distinciones claras entre el hombre y la mujer, la masculinidad y feminidad. Y cuando se deconstruyen todas estas cosas, todos estos principios, normas, definiciones, trae como consecuencia, y otras más, confusión de género. Y esto es lamentable, porque esta confusión de género
podemos ver sobre todo ahora que afecta a los que están siendo formados, a los que están creciendo. Vemos hoy día cómo ha crecido esta confusión de género en niños y adolescentes. Sí, ¿por qué no decir adultos también? Pero esta es la consecuencia que trae esta deconstrucción de lo que ya hemos dicho. Por eso es tan importante orar, orar y amar, no dejar de amar a aquellos que están viviendo esta situación, que están inmersos en este conflicto de género, que nuestra posición, aunque entendemos por las escrituras, ¿cierto?, la verdad de Dios en cuanto ya hemos dicho, hombre y mujer, que es lo que Dios creó, masculinidad y feminidad, pero que como iglesia podamos orar por aquellos que están pasando por este trance de confusión, para que sean liberados en su mente, liberados en su corazón, para que encuentren la luz de Cristo y que se revele en ellos la verdad. Continuando con el segundo párrafo, todo esto es parte de un nuevo modelo de sociedad que en el mundo se ha instaurado. Le llaman también la modernidad líquida. Se trata de un movimiento social que a veces se solapa en sus fines con la ideología de género. Es decir, busca otras cosas también, pero aparece ahí solapadamente en la ideología de género, ya que viene fundamentado en la trilogía del relativismo, el feminismo radical y el hedonismo, así como en concepciones profundamente individualistas y autónomas. ¿Qué entendemos por relativismo? El relativismo lo que hace es que niega la existencia de verdades absolutas. Ese es el principio básico del relativismo. No hay verdades absolutas. Todo es relativo. Así como no hay verdades absolutas, no hay conocimiento absoluto. Entonces, el relativismo busca de construir también todo lo que es verdadero, todo aquello que se ha creído, ¿cierto?, históricamente. El feminismo radical, algo se ha hablado de esto en clases anteriores. Y el hedonismo, la particularidad o lo que abraza el hedonismo es que es la creencia de que, filosófica por supuesto, de que el placer es el principio más importante de la vida, que buscar el placer y tener placer es el principio más importante que de alguna manera determina la moralidad. Y esto es complejo, porque quienes defienden o quienes defienden el hedonismo, dicen de que la felicidad consiste en eso, en alcanzar el placer. Y todas las formas y medios que sean útiles para este propósito son los que se deben buscar. El placer por el placer. Y entonces, este placer viene siendo como el principio moral más importante. Ahora, nosotros como creyentes, desde el día de nuestra conversión, hemos puesto nuestra mirada en la ética más alta. Hemos abrazado la ética más elevada, la más sublime, la que está por sobre todas las cosas, la ética cristiana. Y la verdadera felicidad
no está en solo o en alcanzar el placer. Nosotros ahora en la ética superior, suprema, entendemos que la felicidad está en conocer a Dios. La verdadera felicidad es hacer la voluntad de Dios. La verdadera felicidad es el temor de Jehová, el temor de Dios. Entonces, hay principios morales que son más importantes que la búsqueda del placer. Porque el ayudar a otros, por ejemplo, o el sacrificarse por otros, que no asegura probablemente ningún placer. Tener que sacrificarse por otra persona, despojarse de lo que uno mismo tiene, despojarse de los propios deseos que uno tiene, ese es un valor moral más alto que buscar el placer propio. Y la Biblia nos enseña claramente de esto. Mientras muchos buscan ser servidos, la Biblia nos enseña que el valor moral y ético más elevado es servir antes que ser servido. Jesucristo mismo nos enseñó que Él había venido no para ser servido, sino para servir. Entonces, en un mundo donde el placer es lo más importante, en las Escrituras entendemos que hay un principio ético superior y moral excelso, que es sacrificarse por otros, aún en desmedro de nuestro propio beneficio o de nuestro propio placer. Entonces, este modelo de la modernidad líquida que se sustenta en esta trilogía, estas tres partes, como dijimos, el relativismo, el feminismo radical y el hedonismo, así también como en concepciones profundamente individualistas y autónomas. Hemos notado que estamos viviendo en tiempos donde el ser humano ha abrazado el individualismo y la autonomía, donde la necesidad del prójimo ya no es importante, donde cada quien vela por lo suyo propio, por su propio y personal bienestar, no importando el bienestar de los demás, no importando el bien común de la comunidad. Todo lo contrario a lo que hemos aprendido en los valores éticos superiores de las Escrituras, que nos enseñan que no hay cosa más hermosa que la comunidad, en este caso la comunidad de fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde aprendemos que ya no vivimos para nuestro beneficio, sino que vivimos para los demás, donde entendemos que nuestra felicidad también se completa con la felicidad de otros. Pero estos son los principios que se han establecido en esta modernidad líquida. Dice que desarman el carácter gregario, es decir, de comunidad. Estos principios de saber vivir en comunidad, de saber vivirlo y también de compartirlo. Y relacional del ser humano. Claro, el hombre fue creado por Dios para relacionarse con el prójimo, con otro. Pero el individualismo y la autonomía están socavando estos principios de comunión, de comunidad, rechazando la sexualidad natural y estable de la pareja heterosexual. El énfasis se pone en diluir la identidad, el género y la sexualidad de la persona. Génesis 2:25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El análisis
de este texto, entre algunas cosas, nos muestra lo siguiente. El texto destaca que en la desnudez de Adán y Eva no había vergüenza. Dice el texto, y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer, ¿cierto? Y no se avergonzaban. Esto es antes de la caída. Este texto es antes de que el hombre y la mujer pecaran contra Dios. Así que ambos estaban desnudos, pero no había vergüenza. Es decir, no había pecado aún. Estaban perfecta y completamente bien asentados, plenos con los cuerpos que Dios les había dado. Se miraban el uno al otro y no se despertaba ningún pensamiento maligno que provocara vergüenza o incomodidad entre ellos. Se sentían plenos, como digo, con los cuerpos que Dios les había dado. Vivían el correcto entendimiento. Su autocomprensión estaba en armonía con el diseño de Dios. No había confusión de identidad ni de género. La masculinidad o femineidad bíblica, entonces, no están subordinadas a la subjetividad o redefinición del hombre. Es Dios quien la define e imparte para el bien del hombre y la mujer. Cuando hablamos de la redefinición del hombre, es de lo que hablábamos hace un momento atrás, cómo en la sociedad actual hay un esfuerzo por redefinir todas aquellas cosas que son principios establecidos, normativos, pero la masculinidad y la feminidad bíblica no están subordinadas o sujetas a esta redefinición del hombre, ya que es Dios quien la define, ¿sí? Así que la masculinidad o feminidad no son por azar, no es el azar que interviene aquí, sino es una definición clara que Dios ha impartido para el bien. Recuerde, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Así que esta definición que Dios le ha dado a la masculinidad y feminidad es para el bien del hombre y la mujer. Romanos 8, 5 al 8 nos enseña de la naturaleza pecaminosa. Usted puede leer con tiempo y detención estos versos después. Pero nos enseña de la naturaleza pecaminosa. Es aquella que al hombre lo hace ser rebelde contra Dios. Se refiere a que tenemos una tendencia, una inclinación hacia el pecado. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó buenos y con una naturaleza sin pecado. Pero Génesis 3 nos enseña que por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Esto es, en la naturaleza de ellos mismos. Luego, bajo esta naturaleza pecaminosa, lo malo se normaliza y naturaliza. Vivimos tiempos de la posverdad. La verdad se sabe, es conocida, pero se ignora deliberadamente. Es decir, la verdad en cuanto a lo que es bueno o malo se ignoran o se redefinen según el parecer del hombre. Esto sucedió después de la caída y cuando el hombre fue sacado del huerto, redefinió a su conveniencia lo bueno y lo malo. Cuando a veces conversamos y hablamos con personas no creyentes, nos dicen que todos estos comportamientos
volviendo un poco a lo que es la teoría, las teorías de género o ideología de género, una de las frases que hoy se usan habitualmente es que ahora es normal y es natural. Eso nos dicen, pero mira, si ahora sucede más seguido, es más común, así que es natural, es normal. Entonces, discutir ahí ese punto es complejo, porque claro que se ha vuelto natural, pero ¿bajo cuál naturaleza? La naturaleza pecaminosa. Claro, según Romanos 8, 5, 8 al 8, hay una naturaleza, pero que es pecaminosa, producto de todo lo que hemos ya leído. Es esta naturaleza pecaminosa que al hombre lo hace rebelde o rebelarse contra Dios. Esta naturaleza pecaminosa se refiere a que tenemos una tendencia, una inclinación hacia el pecado. Nos podemos fijar todo, ¿cierto? Que un niño a corta edad ya miente. Quiere hacer leso, ¿cierto? Hace travesuras y quiere engañar a los adultos, a los papás. Y uno dice, ¿de dónde salió todo eso? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó ya a mentir? Bueno, es porque todos nosotros, según las Escrituras, nacemos bajo esta naturaleza pecaminosa. La conducta pecaminosa viene de manera natural. Pero hay que poner atención en esto. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, los creó buenos y con una naturaleza sin pecado. Ese era el diseño original, el propósito original. Pero ya como hemos aprendido en Génesis, nos encontramos con la triste consecuencia de la experiencia del hombre y la mujer, toda vez que desobedecieron. Entonces, por la desobediencia de Adán y Eva, el pecado entró en el mundo. Pero en el mundo, ¿de qué estamos hablando? Entró en la naturaleza de ellos. Ahora, ¿qué significa? Que cuando el hombre y la mujer están bajo esta naturaleza pecaminosa, claro que todo lo malo ahora se normaliza y se naturaliza. Pero bajo este concepto, la naturaleza pecaminosa. Romanos es muy claro en los primeros capítulos, y donde nos habla, ¿cierto?, de que el hombre ha sido entregado a una mente depravada, ¿cierto? Y prefirió adorar a las criaturas antes que al Creador, decididamente le dio vuelta la espalda al Creador, a Dios. Por eso es que vivimos tiempos de la posverdad. ¿Se recuerda que hablábamos del relativismo? Que el relativismo lo que hace es negar las verdades absolutas. El relativismo dice que no hay verdades absolutas. Luego, en estos tiempos de posverdad, es que la verdad se sabe, es conocida, pero se ignora deliberadamente. Se decide no abrazar la verdad. Arbitrariamente no la consideran. Y entonces, en cuanto a lo que es bueno o malo, se ignoran y se redefinen. Y esto pasó desde que el hombre y la mujer fueron expulsados, sacados del huerto. De ahí en adelante el hombre ha comenzado a redefinir lo que es bueno y lo que es malo, pero bajo la naturaleza pecaminosa, abandonando la verdad de Dios.
la definición verdadera, bíblica, de lo que es verdaderamente lo que es bueno o malo. Entonces vivimos en este tiempo de la posverdad donde cada quien redefine a su conveniencia lo que es bueno y lo que es malo. Como nos enseñan las Escrituras, a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Pero tenemos también esta otra parte, la nueva naturaleza en Cristo. No nos vamos a quedar solo con lo triste, con la triste realidad de la naturaleza pecaminosa, sino que también la Biblia nos enseña de la nueva naturaleza en Cristo. Solo hay un hombre en la historia pasada y presente que no tuvo una naturaleza de pecado: Jesucristo. Por su nacimiento virginal y por obra del Espíritu Santo, entró en el mundo sin la transmisión del pecado de Adán. Recuerde lo que nos enseña Romanos también, que por un hombre entró el pecado en el mundo, Adán, ¿cierto? Y luego, por el pecado, la muerte. Pero Jesucristo, como nació de manera virginal y por obra directa del Espíritu Santo, entró en el mundo, pero sin esta transmisión de pecado de Adán. Por eso Jesús vivió una vida sin pecado. No conoció pecado. Esta expresión es tremendamente poderosa que nos enseña Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, 21. Jesús no conoció pecado. Y bueno, y por medio de su sacrificio en la cruz, como nuestro perfecto sustituto, es que podemos ser salvos, y es a través de Cristo que nacemos de nuevo. Es decir, una nueva naturaleza. Cuando hablamos de nacer de nuevo, es una de las formas también para expresar la misma idea, la misma verdad de nacer de nuevo, una nueva naturaleza o nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bajo esta nueva naturaleza en Cristo, es importante resaltar que es en Cristo, porque no es con nuestras capacidades, no es con nuestras fuerzas. Esta nueva naturaleza viene sí o sí por el sacrificio de Jesucristo por nosotros. Entonces, bajo esta nueva naturaleza en Cristo, el hombre y la mujer pueden vivir en la correcta disposición de las cosas según lo establecido y ordenado por Dios en su palabra. Mientras no volvamos a esto, a la nueva naturaleza, mientras este nuevo nacimiento no se produzca en el hombre por medio de Jesús, no podrán abrazar ni vivir en la correcta disposición. Ahí está la explicación por qué el hombre no tiene esta capacidad para vivir en la correcta disposición de las cosas como fueron establecidas. ¿Por qué? Porque están bajo la naturaleza pecaminosa. Luego, cuando Jesucristo nos salva, nos redime, se provoca, y es Jesús quien provoca este nuevo nacimiento y esta nueva naturaleza en nosotros. Y estando en ese estado, en esa condición, es que podemos vivir en la correcta disposición de las cosas según lo establecido y ordenado por Dios en su palabra. Hemos visto que la Biblia nos da claridad acerca de los roles de los hombres y las mujeres, tanto en el hogar como en la iglesia. En ambos contextos, la Escritura es clara en sus normas. En el hogar, los esposos no deben ser pasivos ni apáticos, tiranos o totalitarios. Más bien deben desarrollar un liderazgo sacrificial, amoroso y humilde. Las esposas no deben ser súbditas oprimidas, no, deben ser tratadas con honor como a vaso más frágil. El deber del cuidado de su hogar será su prioridad, sujetándose, alentando y ayudando a sus esposos como iguales herederos de la vida eterna como ellas, ¿cierto?, a desarrollar su tarea de liderazgo bíblico en el temor
de Dios. En la iglesia, hombres y mujeres deben ejercer sus dones, funciones y roles de maneras que abracen la unidad en Cristo bajo la virtud del sometimiento los unos a los otros. Ser hombre o mujer, masculino o femenina, no es algo accesorio en nuestra vida. Es parte de la naturaleza propia que Dios ha creado. Es parte integral de nuestra identidad. Mire, el alma de un hombre también se expresa en su masculinidad y el alma de una mujer también se expresa en su femineidad. Recordemos que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. Y somos una unidad. Y funcionamos integralmente. Entonces, la masculinidad y feminidad, como dice acá, no son accesorios que podamos tener o no tener. Debemos cuidarlas, no debemos abandonarlas, sino aplicarlas en toda nuestra vida, porque es nuestra propia alma, nuestra personalidad. Recuerden que el alma es nuestra personalidad, la personalidad de cada uno. Por eso que cada uno de nosotros es un alma distinta, particular, diferente del otro. Es nuestra personalidad. Entonces, nuestra alma, nuestra personalidad se expresa también. Entonces, el alma de un hombre se expresa en su masculinidad y el alma de una mujer se expresa en su feminidad. Es tanto así, sin ahondar, pero recuerde que cuando seamos resucitados, cuando en el tiempo postrero el Señor nos resucite, Él resucitará hombres y resucitará mujeres, no solo almas. El Jesús que resucitó de entre los muertos, no resucitó un espectro, un espíritu eh, eh, volátil, que no lo pudiéramos ver. Recuerden que los discípulos pudieron verlo y tocarlo. El Jesús que resucitó era el Jesús hombre, el que ellos conocían. Entonces, cuando en el día de la resurrección, cuando el Señor venga, resucitará a los hombres que murieron en Él, que duermen en Él, y mujeres que durmieron en Él. Así de importante es toda la esencia, la integridad del ser humano, que es espíritu, alma y cuerpo. Vivir nuestra masculinidad o feminidad en el mundo requiere integrar todos los patrones bíblicos en todas las áreas de la vida. Colosenses 2, verso 8 al 10, y con esto ya comienzo a terminar, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Este texto es maravilloso. Cuando Pablo escribe esta carta a los hermanos colosenses, ya nos dice, y yo le invito a leer todo el contexto, toda la carta en realidad, pero dice que estemos pendientes, mirando, observando, apercibidos, de que no seamos engañados por medio de filosofías, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, las ideas de los hombres, las ideologías de los hombres, las teorías humanas, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Él, en Cristo, habita cual templo toda la plenitud de la deidad.
la Escritura también dice que nosotros, usted y yo, somos el templo del Espíritu de Dios. Bueno, Cristo es el primer y más perfecto y glorioso templo vivo en el cual habita toda la plenitud de la deidad. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, Dios en su misericordia se manifestaba ahí por el bien de su pueblo, por amor a su pueblo. Pero este tabernáculo, construido de materiales sencillos, livianos, no era la casa de Dios finalmente. Pero Dios, como acabo de decir, en su misericordia, descendía y se manifestaba en ese lugar. Pero no era lo perfecto. Luego Salomón levanta un templo maravilloso, que en su época era algo impresionante. Se usaron los materiales más finos, buena madera, enchapada en oro. Salomón levantó para Dios un templo que ya estaba en el corazón de David, pero que no pudo levantar. Un templo fastuoso, pero con toda su grandeza, aún así, no podía contener toda la gloria de Dios, porque no existe nada terrenal que pueda contener la perfección, la santidad de Dios. Pero Dios en su misericordia descendía y se manifestaba también en ese templo, pero que de ninguna manera estaba a la altura, porque nada está a la altura de la presencia, de la dignidad, de la grandeza, de la santidad de Dios. Pero venido Cristo, cuando el Señor viene al mundo, llega el más perfecto templo, donde Dios descendería sobre él y donde Dios se sentiría pleno. Jesús es el templo donde el Padre, donde Dios se siente pleno, porque Jesús es el más perfecto y santo templo, donde por fin Dios encuentra el lugar pleno. Por eso, en Él, en Cristo, el más perfecto templo, habita toda la plenitud de la deidad. Y lo que ninguna cosa humana puede contener, ninguna cosa creada del hombre puede hacer, en Jesucristo sí. Él puede y contiene, porque en Él habita entonces toda esta plenitud de la deidad. Y ahora bien, el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Querida iglesia, el Evangelio de Jesucristo que ha llegado a nosotros, que ha sido enseñado a nosotros, nos enseña que solo en Jesús hay salvación, que solo en Jesús hay redención, que Él nos ha reconciliado con el Padre. Y todos aquellos que hemos abrazado la fe en Jesucristo, estamos completos. Y nuestro cristianismo ya no necesita de algún complemento terrenal. No necesitamos buscar complementarlo y ponerle apellido a nuestro cristianismo. Por eso, cuando alguna vez he escuchado personas que dicen tener un cristianismo feminista, digo yo, ¿es que acaso el Evangelio no ha podido completar sus vidas, que hay que ponerle apellido? Es que estamos tan completos en el Señor que no existe ni es necesario un cristianismo feminista o un cristianismo machista o un cristianismo progresista, etcétera, etcétera. El cristianismo, el Evangelio es tan y nos completa de tal manera
que no necesitamos nada más. Por eso, como decíamos hace un momento atrás, vivimos en un mundo de tanta confusión, en un mundo donde las cosas se han distorsionado, donde la gente hoy día está carente de tantas cosas. Hay carencia de amor. Podemos ver muchas veces los rostros de los que conocemos carencias tan profundas de cariño, de acompañamiento. Hay gente que se siente tan sola. Hay gente que carece de verdadero compañerismo. Personas que al final del día, después de haber estado rodeados de personas, pero al final del día se siguen sintiendo solos. Personas que en la vida han vivido traumas, experiencias duras que han marcado su corazón y que traen como consecuencia entonces estas confusiones en el interior, depresiones, angustias, vacíos. Y por eso es que se busca aquello que los pueda llenar. Pero hemos aprendido y entendemos que en el mundo no hay nada que pueda satisfacer a plenitud el corazón del hombre. Cualquier agua que bebamos en este mundo, volveremos a tener sed. Jesucristo dijo, pero del agua que yo doy de beber, no tendrán sed jamás. Esto pasa cuando abrazamos la fe en Jesucristo. Él nos completa. Y cuando nosotros estamos completos en Él, entonces no necesitamos de nada más y las carencias se acaban. Él viene y llena todos los rincones y necesidades de nuestro ser. Querida iglesia, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida, entonces es que nosotros podemos estar completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que el Espíritu Santo nos ayude a abrazar con mayor fuerza las Escrituras, las verdades del Evangelio, los principios éticos más elevados, a mantenerlos inalterables. Y aunque el mundo cambie, la palabra de Dios es transversal y la palabra de Dios permanece para siempre. Amén.